Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Esta noche le damos gracias al Señor por la bendición que nos concede poder acercarnos una vez más hasta su presencia. Agradecemos su gran bondad hacia nuestras vidas, dándonos salud, dándonos la fuerza y dándonos estos medios para poder acercarnos hasta Él y también poder interactuar con cada uno de ustedes a través de la palabra de nuestro Señor. Esta noche vamos a leer en el libro de Apocalipsis, vamos a comenzar los estudios sobre las iglesias, que como lo dijimos en una ocasión, la iglesia es universal, no son 7 iglesias. No obstante, por inspiración del Espíritu Santo, Juan tomó estas 7 ciudades, estas 7 iglesias, es decir, Dios le reveló a través de estas 7 iglesias los diferentes periodos, los diferentes tiempos de la iglesia, las diferentes facetas de la iglesia, a través de las cuales pues nosotros podemos ir identificando cómo ha sido el desarrollo de la iglesia. Leamos en el capítulo 2 del versículo número 1, capítulo 2, versículo 1 del libro de Apocalipsis. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos al Señor para que Él nos hable por medio de su palabra, que el estudio de su palabra sea una bendición para nuestras vidas. Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia, gracias por cada vida que dispone su tiempo, Señor, para estudiar tu palabra y poder extraer de ella, Señor, la instrucción, la enseñanza que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Dios amado, háblanos por medio de estos mensajes que tú, Señor, dejaste escrito, Señor, a cada iglesia en cada momento, Señor amado. Y ahora, al estudiar la iglesia de Éfeso, te pedimos que nos bendigas a través de ella y que nos permitas corregir todo aquello que pudiera estar deficiente, y que lo eficiente pueda establecerse, Señor, en tu iglesia y en cada una de nuestras vidas. Háblanos por tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra hoy y por siempre. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, hemos leído la porción, este mensaje a la iglesia de Éfeso, y la mayoría de los escritores han concordado que prácticamente Éfeso, o la iglesia de Éfeso, su mensaje está prácticamente dirigido, en la fuerza está enfocada en el hecho de trabajar arduamente, poner la mirada en el trabajo de la obra de Dios, pero descuidando, a causa de descuidar, o sea, no tomando el equilibrio, no mantener el equilibrio, sino inclinarse al trabajo, a la pasión por la obra, pero hacer a un lado al dueño de la obra, al dueño de la iglesia, el dueño que, hermano, la vino a comprar con su sangre preciosa. Entonces, hermanos, tenemos acá un llamado de parte de Dios a no descuidar el primer amor en la iglesia. No se debe descuidar el primer amor en la iglesia.
Éfeso, hermano, fue una de las ciudades más preciosas en su momento. Se cree que fue construida en el año 1000 a través de Cicerón, y él la llamó la luz de toda Grecia, es decir, la ciudad que más era exaltada por su esplendor. Prácticamente era un lugar de mucho comercio y tenía algo peculiar que le hacía muy llamativa ante las naciones, y era el hecho de que allí habían edificado lo que era la imagen a la gran diosa Diana, y prácticamente eso le daba mucho realce a esta ciudad. Ahora, cuando vemos a la luz del tiempo de la iglesia, porque se le cree que es la iglesia amada del Señor, la iglesia que el Señor amó y ha amado siempre a través de los tiempos, porque Dios jamás ha cambiado a su iglesia, a pesar de las diferentes etapas en las cuales la iglesia va pasando, y como lo vamos a ver en todos estos 7 mensajes, Dios jamás cambió su iglesia, sino que al contrario siempre estuvo haciéndole su respectivo llamado para que la iglesia se volviese a los caminos del Señor, a los brazos de su amado, y que la iglesia volviera a retomar aquella pasión, aquella entrega. Se cree que este periodo abarca desde Pentecostés, desde el capítulo 2 del libro de los Hechos, hasta el año 64 después de Cristo, en el momento cuando a través de Constantino la iglesia empieza a dejar de ser perseguida y prácticamente la iglesia pierde el brillo que había tenido. Si nosotros notamos en la historia de la iglesia, los primeros años fueron de esplendor, de avivamiento. Miles de personas empezaron a convertirse desde Pentecostés. La iglesia empezó a padecer, la iglesia empezó a poner las bases fundamentales por medio de las cuales los cristianos habrían de ser formados, habrían de ser edificados en la doctrina de los apóstoles, de tal manera que el mismo Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos aviva a esa iglesia, le da ese fuego, ese dinamismo, le da esa capacidad de ser la iglesia, llegar a ser la iglesia mártir, como lo vamos a ver más adelante. Pero, hermano, ese empuje, esa entrega, esa dedicación hacia lo que era el trabajo misionero, el trabajo de conquista de la obra, parece ser que desvió a la iglesia del verdadero objetivo, y era precisamente de mantener el amor hacia el Señor. Y eso, hermano, es bien importante que lo notemos y que tengamos mucho cuidado con eso, porque muchas veces la vida de los cristianos pudiera caer en ese mismo error. La iglesia incluso mismo pudiera caer en el error de trabajar y trabajar y trabajar, pero no darnos cuenta, hermanos, que en la medida que estamos dedicando nuestra vida al trabajo de la obra del Señor, estamos descuidando nuestra comunión con Dios. A veces en la obra del Señor hay extremadamente demasiado trabajo, y que uno hace una cosa, hace otra y otra, pero no queda tiempo para estar a solas con Dios, no queda tiempo para estudiar la palabra, para meditar, para hablar con Él, para acercarnos a Él. Y lo tremendo de esto es que al no tener esa entrega, ese acercamiento al Señor, la vida espiritual de todo cristiano se va debilitando y se va debilitando, de tal manera que cuando llegan las pruebas y llegan las tentaciones a la vida de los creyentes, los cristianos se encuentran débiles y lo primero que hacen es ceder al pecado, ceder a la tentación. Por eso es que este llamado de la iglesia a no perder el amor hacia Dios. La iglesia no debe de perder el amor hacia Dios. Y más el tiempo que estamos viviendo, donde el tiempo se ha acortado para que las personas puedan adorar a Dios, argumentando que en la adoración, en el llorar, en el expresarle a Dios nuestra adoración, puede existir mucho riesgo de contagio entre las personas. Pues eso también ha llevado al temor a los cristianos, de tal manera que hay cultos, hermanos, muy cortos en los cuales lo que menos la gente siente es la presencia
del Señor. Algunos argumentan que no se necesita mucho tiempo para poder sentir la presencia de Dios, y es verdad. Pero la realidad es que vivimos en un mundo tan agitado, en un mundo tan atareado, donde las personas viven su vida muy rápido, muy a la carrera, muy agitada, y van a la iglesia, y también en la iglesia hay mucho trabajo que hacer, de tal manera de que lo que menos queda es tiempo para tener una verdadera comunión con el Señor. Por eso dice acá, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esta característica es bien importante, y es que el Señor se mueve en medio de la iglesia. Aquí dice que Él anda en medio de los 7 candeleros. Él se mueve en las iglesias, donde quiera que esté la iglesia diseminada, donde quiera que la iglesia esté realizando sus cultos, ahí está el Señor. Y Él está pendiente, Él está presente para ver lo que realmente ahí se está haciendo. A veces tenemos tanto cuidado de aspectos puramente, hermano, triviales, que tienen que ver con liturgias, con cultos, cómo nos sentamos, cómo aplaudimos, cómo cantamos, y no nos damos cuenta de que a quien nosotros debemos de agradar y buscar agradar en cada culto es al Señor. Darnos cuenta que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor. Pero la pregunta es, ¿para qué está el Señor? No está solamente, hermano, para bendecirnos, aunque siempre buscamos al Señor con ese objetivo. Son contadas las veces que tenemos la oportunidad de acercarnos solamente para darle adoración, expresarle nuestra gratitud, nuestro agradecimiento a Él. Pero debemos de estar conscientes que en medio de cada liturgia, en medio de cada culto, por corto, por largo que sea, Dios se pasea, Dios se mueve, Dios está ahí. El Señor está viendo cómo lo adoramos, cómo le expresamos nuestra adoración. A veces en la misma Santa Cena no hay reverencia, en los coros de adoración no hay ese sentir de Dios, ese sacudir del alma, sentir gratitud por lo que Dios es, y no nos damos cuenta que el Señor está ahí. Por eso es que el mensaje comienza diciendo, el que anda en medio de los 7 candeleros dice esto. Es decir, su presencia es real en medio de cada culto. Por otra parte dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Oiga, dice el Señor, a veces, oiga esto, nos cuidamos tanto de qué va a decir el pastor, qué va a decir el líder, qué va a decir el anfitrión, qué va a decir el supervisor, y no nos damos cuenta que nuestra vida cristiana tenemos que vivirla delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce perfectamente. Él dice, yo conozco tus obras, yo conozco lo que haces, lo que piensas, lo que miras, lo que dices. Yo lo conozco perfectamente, conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo. O sea, hermano, toda la acción, toda la actividad que nosotros realicemos, es ya sea en nuestra vida personal, nuestra vida familiar o en nuestra vida eclesiástica, a quien debemos de estar conscientes que debemos de agradar es al Señor. Porque independientemente del hombre, el ser humano se puede esconder. Y probablemente hasta premien a aquel que es malo, aquel que hace lo malo, lo exalten y lo alaben. Pero eso se puede dar en el ámbito humano, pero uno debe estar consciente que es el Señor el que conoce nuestro obrar. Eso también nos ayuda para cuando dentro de la vida hay injusticias y probablemente usted se porta bien, sirve a Dios y nadie lo toma en cuenta. En esta vida probablemente hasta lo rechacen y digan, este hermano no sirve para nada. Sin embargo, usted sabe que el que conoce sus obras, el que sabe con qué corazón o sentimiento hace las cosas, es el Señor. Por lo tanto,
Este principio es bien importante, que Él sabe lo que usted hace, y si lo hace para el Señor, en su momento el Señor habrá de bendecirle, el Señor habrá de exaltarle, habrá de reconocer en usted lo que realmente usted esté haciendo. Jamás nos preocupemos por la alabanza de los hombres, preocupémonos cómo Dios conoce lo que hacemos, nuestro obrar. Dice acá, fíjese qué tremendo es esto, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjese que esta es una característica de la iglesia que se ha venido perdiendo. Y es que dentro de la iglesia muchas veces se hacen cosas, hermano, tremendas. Y dice el Señor acá, a lo que le alaba a la iglesia de Éfeso, es que no podía soportar la maldad. Usted sabe cómo en el capítulo 5 del libro de los Hechos, cuando la iglesia está en su apogeo, en su arduo trabajo, no podían soportar ni tan siquiera la mentira. De tal manera que el Espíritu Santo sacaba a la luz cualquier mentira que pudiera haber en el corazón de los hermanos. Y hermano, eran disciplinados, castigados hasta con la muerte. No podían soportar la maldad dentro de la iglesia. No podían soportar falsos hermanos dentro de la iglesia. Es increíble el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos donde vemos pastores que se van con otra mujer, pastores que se divorcian, pastores, hermanos, que son acusados de robo de dinero, de estafa. Estamos en un tiempo donde la iglesia, hermanos, se hace la del ojo pacho. La iglesia como que no sabe discernir el hecho de que Dios esté en medio de ella. Y la iglesia no debe de soportar precisamente aquellas actitudes y acciones de personajes, hermanos, que no coinciden con el verdadero espíritu que Dios ha dejado en su palabra para su iglesia. Estos no podían soportar a los malos. Y por ahí venía un apóstol diciendo: miren, yo soy apóstol y he seguido al Señor y he servido al Señor. Bueno, te vamos a hacer las pruebas, le decían. Lo probaban, lo examinaban. ¿Y qué tipo de pruebas lo hacían? Aquí no lo especifica, pero en el momento dice: los has probado. Y al final los hallaban mentirosos, hermano, y no los podían recibir dentro de la iglesia. Hoy en día que está de moda el apostolismo, donde cualquiera se autodenomina apóstol, pastor, evangelista, profeta, y la iglesia lo recibe, y la iglesia lo acepta, y la iglesia los alaba, y los medios de comunicación los exaltan, hermano, y de repente aparecen con cosas tremendas, aparecen con cosas, hermano, de pecados terribles. ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido o va perdiendo el discernimiento. En la medida que la iglesia se va separando de la comunión con el Señor, va perdiendo el discernimiento de aquellos elementos que afectan y perjudican el buen desarrollo de la iglesia. Cuánta crítica hay, hermano, con respecto a la iglesia, a los ministros, que en vez de dedicarse a lo que Dios los ha llamado, en vez de consagrar su vida a la palabra, a dar palabra de esperanza, hablar siempre como la voz de la conciencia, la voz que marca la diferencia, hermano, a través de una enseñanza sana y pura. Tenemos ahora pastores metidos en política, metidos, hermano, en tantas cosas, y ahí tenemos los grandes pleitos en las redes de los hermanos peleándose los unos por los otros, unos aprobando una cosa, otros desaprobándola. Hermano, qué terrible. Es suficiente la palabra de Dios para poder crear conciencia en los corazones de las autoridades, de los hombres a quienes Dios permite llegar como autoridades. Yo no estoy diciendo que uno va a tolerar, hermano, y decir a todo amén, pero nosotros hemos sido llamados a predicar la palabra del Señor, a vivir la palabra de Dios, y cuando predicamos y vivimos la palabra de Dios, creamos conciencia en la vida de los demás. Podemos decirle al mundo, las personas podemos ser diferentes cuando Jesucristo hace un cambio en nuestras vidas, hace una transformación en nuestras vidas. Pero cuando nos dedicamos a meternos, la Biblia dice que ninguno que milita como soldado para su Señor se enreda en los negocios de esta vida.
Ninguno. ¿Por qué? Porque nos debemos al Señor. El que nos ha llamado es Cristo. El que pagó por nosotros es Cristo. Ningún político. Y oiga esto, no en vano Spurgeon decía, si eres un siervo de Dios, no te rebajes a ser presidente o rey de este mundo. No, no te rebajes, porque el privilegio más grande que tenemos es el privilegio de servir al Señor. Por eso es que el Señor se mueve en medio de los ministros del Evangelio, en medio de las iglesias. Él está pendiente de todo lo que hacemos, y lo que hay que alabarlo, Él lo alaba. Lo que hay que reconocer y exaltar, el Señor lo resalta y lo reconoce. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjese, mentirosos, es decir, los declaraban mentirosos, lo hacían público. ¿Por qué? Porque eso es lo que la iglesia debe de hacer. La iglesia no debe condescender con el pecado y con la maldad y hacerse la del ojo pacho, la que no sabe nada, la que al fin y al cabo le deja todas las cosas a Dios. No. Dice acá el versículo número 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Es decir, el trabajo lo había hecho con entrega, con dedicación, con pasión, y no había desmayado, se había mantenido firme, se había mantenido en ese arduo trabajo. Por eso es que se identifica con los primeros años de la iglesia, donde la iglesia ponía, hermano, en orden todo, donde la iglesia señalaba el pecado de Roma, el pecado del mundo, de las naciones, y la iglesia comenzó a ser perseguida, la iglesia empezó a ser maltratada, a ser exterminada. Pero cuando la iglesia empezó a codearse con los sistemas políticos, los sistemas de este mundo, la iglesia dejó de ser perseguida y perdió su primer amor, perdió su entrega, perdió su identidad de ser cristiana, de ser seguidora de Cristo, de ser servidora de Cristo. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. Jamás perdamos nuestra identidad, nuestro verdadero amor hacia Cristo. Todo el trabajo es importante, todo lo que hacemos es importante, pero debe de hacerse en base a una comunión plena con el Señor, en base a una base sólida, que nos sostenga en el tiempo como verdaderos cristianos, que pasen 10, 20, 30, 40 años, y cuando muramos podamos decir, esta es, como decía Jaime Murrell, esta será mi graduación, mi muerte, porque será el momento cuando venceré en total el pecado y estaré delante de la presencia del Señor. Por eso él decía, debo de menguar y que Él crezca en mí. Es decir, nosotros, hermanos, debe ser nuestra consigna, serle fieles al Señor hasta la muerte. Como dice acá, no has desmayado. Pero dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, has dejado la esencia, has dejado lo importante. ¿Es importante el trabajo? Sí. ¿Es importante predicar, evangelizar? Sí. Pero más importante que todo eso es ir a la cámara secreta, es adorar al que vive, es conocer al Señor, es entregarle nuestro ser. Bueno, si cuando estemos en su presencia le adoraremos, le exaltaremos, y lo que diremos es: al que nos amó, al que nos limpió con su sangre, sea la gloria. ¿Por qué? Porque habrá extremadamente gratitud en nuestros corazones de saber toda la obra que el Señor hizo en nuestras vidas. Dice, tengo contra ti. O sea, es algo que está en contra, y qué terrible es tener en contra al Señor de nosotros. Tener quizás reconocimiento de ser una iglesia que trabaja, de ser una iglesia activa, de ser una iglesia que en su tiempo brilló, de ser una iglesia que en su momento ponía en orden todo y era un referente, pero ahora decir, ahora se ha metido de todo, ahora hacen esto, hacen lo otro y hacen lo otro, y ha dejado su primer amor, y Dios está en contra de esa iglesia. ¡Qué tremendo! Tengo contra ti, estoy contra ti, eso no lo apruebo. Estoy contra ti que has dejado tu primer amor, has dejado tu entrega, has dejado esa comunión, esa dedicación, ese esmero. Has dejado tu primer amor y le hace un llamado.
Versículo número 5, recuerda, esto es importante, hermano, porque todos en la trayectoria que llevamos, sabemos en qué momento nos descuidamos. Usted no puede decir, no supe en qué momento. No, todos sabemos cómo llevamos nuestra vida cristiana. Yo sé cómo llevo mi vida, usted sabe cómo lleva su vida, y usted sabe en qué momento usted dejó de orar, dejó de leer la Biblia, empezó a perder el deseo de congregarse, empezó a perder el deseo y la pasión por servir al Señor, ya no se gozaba en los cultos, ya no sentía la presencia del Señor. Uno debe de hacer un recordatorio. Eso es lo que el Señor dice acá: recuerda, haz memoria, retrocede, haz un alto, espera, pregúntate dónde fue el momento. Es como en el matrimonio. En el matrimonio uno debe de buscar el momento cuando se ha perdido el amor. ¿De dónde fue que empezó a haber el descuido? ¿Dónde empezó a haber otras distracciones que lo hizo perder su matrimonio y lo hizo perder el amor hacia su esposa o hacia su esposo? Eso es importante. Por eso el Señor dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ese es el llamado a un arrepentimiento. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esto es tremendo, porque Ezequiel dice que cuando el justo se apartare de su justicia y empezare a pecar, dice, todas las obras, todas sus justicias que haya hecho no vendrán a memoria para él. Uno no puede vivir en la base del pasado y yo fui un gran servidor, y yo fui un gran predicador, y yo hice esto. No, a Dios le interesa tu presente. A Dios le interesa cómo estás hoy, cómo está tu testimonio hoy delante de Él, cómo estamos viviendo delante de Él. Dice acá: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Comienza de cero. Comienza otra vez a orar. Comienza otra vez a hacer lo que a Dios le agrada. Es decir, hermano, debemos de hacer un alto en la vida. Y debemos ver en qué base estamos sosteniendo nuestra vida cristiana. Si realmente es una base sólida o ya está sobre arena movediza. Ezequiel es terrible cuando dice: todas sus obras no le vendrán a memoria. Aquí el Señor bien podía decir: y todas tus obras que hiciste, tu arduo trabajo y tu pasión, aquí están anotadas, y eso es a favor tuyo, tienes puntos a favor. No, dice: haz las primeras obras, comienza de cero, comienza a orar. Ahora es borrón y cuenta nueva. Cuando te arrepientes, al igual como dice Ezequiel, que todos sus pecados, al cristiano, cuando se arrepiente, Dios no se los toma en cuenta, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos da una segunda oportunidad para comenzar de nuevo a hacer la obra del Señor y a vivir para su gloria. Por eso dice: si no haces eso, si no te arrepientes, cuando dice acá: quitaré tu candelero de tu lugar, de su lugar, si no te hubieras arrepentido, es: la luz se te apagará. La luz se apagará por completo. Si el cristiano, como dice la Biblia, él no apaga el pábilo que humea, él no lo termina de apagar, al contrario, lo aviva. Pero lo aviva cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando aquel pábilo que se está solamente humeando, que está medio apagado, pero deja que el Espíritu de Dios vuelva a avivar ese fuego, lo vuelve a levantar y vuelve a hacer de él aquella luz que alumbra. Como dijo el Señor: ustedes son la luz de este mundo. Pero ahora dice: si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, dejarás de brillar, dejarás de ser aquel cristiano que inspiró, que motivó. Si no te arrepientes, pero si te arrepientes, el Señor te cambia, el Señor te transforma, el Señor te da una segunda oportunidad, y todo aquello que te opacaba, aquellas tinieblas que te oscurecían, desaparecen, porque el Señor está lleno de amor y ama a su iglesia y ama a sus hijos, pero los llama a un verdadero arrepentimiento, a no perder el primer amor, y si se ha perdido, a volverlo a recuperar para no dejar de brillar, para que el candelero no se apague, no se quite de su lugar. Dice más el versículo número
6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Esto, hermano, este movimiento de los nicolaitas, dentro del texto bíblico no encontramos información. Más que Agustín, todos los padres apostólicos, ellos sí mencionan el movimiento de los nicolaitas, porque la palabra nicolaita viene de la composición de dos palabras, Nico y Laos. Nico significa como vencedor, como aquel que conquista, conquistador, y Laos significa pueblo, es decir, conquistador de pueblos. Y era un movimiento que a través de la historia de los padres apostólicos se dice que enseñaban a la gente que ellos eran la máxima autoridad y que ellos podían hacer lo que les daba la gana. Oiga, eso es bien peligroso cuando dentro de la iglesia las personas hacen lo que quieren sobre pretexto de que son autoridades, cometen injusticias, cometen pecado, y la iglesia aprueba eso. La iglesia permite eso, cuando no debe de permitirse, porque la máxima autoridad es el Señor. Y cuando el hombre de Dios se sale de la autoridad de Dios, entonces uno debe de obedecer a Dios antes que a los hombres. Este movimiento se acostumbraba a eso. Por eso dice el Señor, aborrece las obras de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco, dice el Señor. El Señor le agrada que se le dé el primer lugar dentro de la iglesia, que no idolatremos hombres, ni pastores, ni evangelistas, ni maestros, ni profetas, ni líderes, sino solamente le demos la gloria al Señor, que lo reconozcamos a Él, y que nunca, por muy viejos que seamos de estar en la iglesia, creamos que tenemos libertad absoluta para hacer lo que nos da la gana. Siempre debemos de actuar en el temor a Dios, de no caer en eso, hermano, en ese error gravísimo de creer que porque ya tenemos muchos años podemos hacer lo que querramos. Dice acá el versículo 7, hay una promesa del Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, oiga, el que venciere, todo lo que hemos visto en el contexto. El que venciere el descuido de su vida espiritual, el que venciere, hermano, la vanagloria de la vida, el que venciere, hermano, el creerse el todopoderoso, el que venciere todas esas cosas, dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En pocas palabras, el Señor está diciendo, te daré la vida eterna. Si en Génesis se prohibió la entrada para que el hombre no comiera, extendiera su mano y comiera del árbol de la vida y viviera eternamente, ahora dice el Señor, al que venciere, yo le voy a dar a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Le daré la vida eterna como un premio, como un regalo de parte del Señor. Ya la compró Él con su sangre, pero Él espera cuando dice al que venciere, es decir, aquel que realmente se preocupa por tener una responsabilidad delante de Dios, de cómo vivimos delante del Señor. Yo quiero hacerle una pregunta esta noche. ¿Cómo lleva su vida usted delante de Dios como iglesia? ¿Está frío? ¿Ya se alejó del Señor? ¿Ha perdido el primer amor? ¿Qué le pasa a usted? ¿Cómo está su vida? Hoy es una buena oportunidad para que se arrepienta de sus pecados, para que se arrepienta y comience a hacer las primeras obras. Acuérdese, podemos ser líderes, porque hay mucha gente que hace énfasis en los privilegios y creen que los privilegios son los que nos hacen aceptos delante de Dios. Usted ya lo vio acá, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no soportas a los malos, te crees celoso, y hayas a los mentirosos que dicen ser apóstoles y no lo son, y los descubres en su mentira. Todo eso era glorioso, pero dice el Señor, has dejado tu primer amor. Si tú eres un buen líder, un buen supervisor, un buen pastor, quizás un buen obrero, pero probablemente has descuidado tu comunión con Dios, has descuidado tu primer amor, y todo lo haces por inercia, como un profesionalismo, porque ya lo puedes hacer. Ojo con eso, cuidado con eso, porque las tentaciones te golpearán, las pruebas te golpearán, y si no tienes una base de comunión con Dios, si no tenemos esa base, eso nos va a doblegar
y no va a ser fallarle al Señor. Que Dios, hermano, tenga misericordia, porque la iglesia del Señor no debe de perder su primer amor. La iglesia debe estar apasionada por Cristo, debe estar apasionada por Dios, servirle, pero siempre dándole la gloria en comunicación, en comunión con aquel que es el dueño de la obra y del universo. Démosle gracias al Señor en esta noche, porque Él es bueno. Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra que nos confronta y nos lleva a la realidad, Señor, que todo lo que pudiéramos hacer, Señor, en tu obra, el arduo trabajo, la paciencia, la pasión con la que hacemos las cosas, si no tiene una base sólida de comunión contigo, Señor amado, no sirve para nada. Señor, tú esperas las primeras obras, y la primera obra más gloriosa es tener comunión contigo, vivir en un completo arrepentimiento delante de ti, amándote, sirviéndote, pero siempre en esa base de tener comunión contigo, de no perder el primer amor. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada hermano que se está volviendo a ti. Ahora, en el nombre poderoso de Cristo, le hago el llamado a usted que se ha alejado del Señor. Reconcíliese con el Señor. Y si no le ha entregado su vida, arrepiéntase por primera vez y Él le va a perdonar, Él le va a salvar, Él le va a dar vida eterna. Repite conmigo y dile: Padre que estás en los cielos, reconozco que soy pecador. Creo que moriste por mí y que no puedo hacer nada, Señor, para salvarme. Pero tú, Señor, con tu muerte compraste una iglesia, y ahora, Señor, al arrepentirme, te pido que me hagas parte de esa iglesia. Perdóname, cámbiame, lávame con tu sangre preciosa. Me arrepiento de todos mis pecados y quiero comenzar a hacer las primeras obras que te agraden a ti, a empezar a vivir, a dar los primeros pasos agradables delante de ti. En el nombre de Jesús te doy gracias por perdonarme. Gracias por salvarme, Jesús. Gracias. Usted que se reconcilia, dígale: Señor, dame una segunda oportunidad. Quiero, Señor, volver a ti, arrepentirme de todos mis pecados. Ahora yo me arrepiento. Cámbiame, transfórmame, límpiame. Y quiero empezar a hacer las primeras obras en base, Señor, a la comunión contigo, a amarte, a servirte con todo mi corazón. Perdona mi alejamiento de ti. Ahora me vuelvo a tus caminos. En el nombre de Jesús, guárdame y guíame hasta el día de tu venida, o que me llames a tu bendita presencia. Te entrego mi ser, mi vida. En el nombre de Jesús te doy gracias. Padre, pongo en tus manos cada vida que ha orado. Perdónales, cámbiales, transfórmales, sálvales, Dios mío. En tus manos les encomiendo. Guíales con tu Espíritu Santo. Que nunca, Señor, se enfríen en su amor. Que estén, Señor amado, apasionados por ti y por tu obra. Que te pongan a ti, Señor, como el centro de sus vidas. Cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido por los que están enfermos, extiende tu poderosa mano y sánalos. Ahora, en el nombre de Jesús, sienta el toque de la mano del Señor. Reciba sanidad. En el nombre de Jesús, sea sano por sus llagas. Por sus llagas fuisteis curada, hermana. Por sus llagas fuisteis curado, hermano. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate y recibe sanidad. Reprendo toda enfermedad. Reprendo toda dolencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Señor, te pido por los que están pasando por situaciones económicas difíciles. Abre los cielos, derrama bendición abundante sobre cada vida. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. En el nombre de Cristo, en tus manos pongo tu iglesia, Señor. En tus manos pongo esta nación. Pongo, Señor, las autoridades de esta nación, de cada nación del mundo entero, Señor. Frena esa pandemia, Señor, y glorifica tu nombre. Que sigan bajando los contagios y que tu presencia sane, Señor, y levante cada vida. Bendice cada ministro de tu evangelio que está llevando tu palabra, cada líder, cada anfitrión, cada supervisor, cada obrero. Guárdalos, bendícelos, protégelos, cúbrelos con tu poder. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana
no vamos a parar, vamos a estar siempre dando el mensaje de la palabra. Ya arrancamos otra vez con Romanos y ahora con Apocalipsis, estamos con las iglesias, así es que, hermano, no se pierda ningún estudio, y si usted quiere estos estudios escritos, pues los tenemos en nuestro libro de Apocalipsis, que ya está a la venta también. En la iglesia usted lo puede obtener el día domingo al precio de $5. Así que, hermano, cómprelo y usted se va a gozar con los mensajes y toda la bendición que Dios nos está dando a través de la literatura, como también los mensajes. Quiero decirle que ya mañana, si Dios permite, me entregarán el libro de bosquejo bíblico sobre el fin del mundo. Así que, hermano, no nos descuidemos. No nos descuidemos. Hay gente que está enseñando que este mundo va a ir cambiando, transformándose y que Dios va a establecer el reino a través de la iglesia. No es así, hermanos. El reino milenial el Señor lo va a establecer después de su segunda venida, cuando el Señor arrebate la iglesia. Vienen 7 años de tribulación, luego el Señor viene en su segunda venida, establece su reino milenial, ata al diablo por 1000 años y entonces hay paz en la tierra. Este mundo, hermano, miren, los científicos, le voy a adelantar un poco, han hecho un reloj y ese reloj ellos lo van adelantando las agujas en la medida que van viendo toda la transformación que el mundo está teniendo. Hay 3 elementos que ellos están midiendo. 1, el medio ambiente. Cómo el medio ambiente está siendo afectado por toda la contaminación que hay. 2, la proliferación de armas nucleares y el desarrollo de tanta arma química y nuclear que hay. Hermanos, y 3, oiga esto, toda la descomposición social que hay a nivel mundial y cómo el mundo se está preparando para catástrofes y guerras tremendas. Están, según ellos, al borde del mundo de una tercera guerra mundial. Entonces ellos van avanzando las agujas del reloj diciendo, y aquí comenzará el apocalipsis. Si el mundo y los científicos han llegado a esas conclusiones, nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y nosotros sabemos que todo está apuntando hacia el clima total, el clímax total de la historia. Acuérdese que Dios, hermano, nos lo ha dejado escrito en su palabra. Así que, hermano, Dios me los bendiga y los guarde, comparta la palabra con su familia, con sus amigos. Que Dios me los bendiga y los guarde, y estamos siempre orando por ustedes.